Buen día para todos y todas. Mi nombre es Angelis Campo Montenegro, soy enfermera profesional del grupo de sistemas de terapia respiratoria y el día de hoy vengo a socializar ante ustedes el protocolo sobre el procedimiento de consentimiento y de sentimiento informado. Vamos a empezar hablando acerca del objetivo o lo que busca como tal este protocolo. ¿Sí? Este busca asegurar que el recurso humano asistencial realice la verificación del debido cumplimiento en ese diligenciamiento del formato del consentimiento informado, pues para la atención en salud, eventos especiales y complementarios de una manera oportuna, siguiendo pues criterios de racionalidad y pertinencia. ¿Para qué? Para asegurar como tal la prestación de un servicio integral y sobre todo con calidad. Dentro de los objetivos específicos, tenemos que este busca promover esa cultura de socializar el consentimiento informado, busca garantizar que el consentimiento informado sea un acto como tal profesional de comunicación con el paciente, también busca asegurar su registro sobre el diligenciamiento del consentimiento esté plasmado en la historia clínica y busca garantizar que sea entendido, consentido por el paciente, cuidador o persona responsable. Además, garantiza sus mecanismos para verificar el cumplimiento del consentimiento informado. Bueno, una vez ya visto como tal los objetivos, ¿sí? Vemos que prácticamente este procedimiento se debe aplicar a todos los pacientes de sistemas de terapia respiratoria y en las diferentes fases de la atención en salud. El consentimiento debe ser diligenciado por el profesional que va a ejecutar esa atención o el procedimiento previa explicación y sobre todo la verificación del entendimiento por parte pues del cuidador o de la persona responsable o del mismo paciente, ya que este hace parte como tal de los derechos del paciente porque da a conocer los beneficios, los riesgos y sobre todo le da la libertad de aceptar o rechazar esa intervención o la atención que le vamos a brindar. Otro aspecto a tener en cuenta es ese enfoque diferencial que nosotros como IPS brindamos, ya que debemos prestar el servicio de salud a todo paciente que se encuentre vinculado al grupo de sistema de terapia respiratoria sin ningún tipo de discriminación, marginación o violencia, permitiendo la inclusión de la población vulnerable, ¿sí? Con algún tipo de discapacidad, trastorno médico, según su ciclo de vida, ya sea niño, adolescente, adulto o se encuentre en la etapa de la vejez. Vamos a incluir aquí a la población étnica como los afrodescendientes, los gitanos, los indígenas. También vamos a tener en cuenta esa población que tiene una orientación sexual o una identidad de género, como es la población LGTBI. Vamos a tener en cuenta que también vamos a atender población rural, urbana, migrantes, diferentes con nivel, con distintos niveles educativos y sobre todo también podemos llegar a atender víctimas de conflicto armado. Bueno, y es aquí donde llegamos a la pregunta, ¿quién es el responsable como tal del adecuado diligenciamiento del formato del consentimiento informado? Pues prácticamente es el profesional de salud responsable de la atención del paciente. Bueno, aquí traigo unos conceptos a tener en cuenta por parte pues de todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Este prácticamente es esa aceptación libre por parte de un paciente sobre un acto diagnóstico terapéutico después de haberle comunicado como tal adecuadamente su situación clínica. En pocas palabras, el consentimiento informado es una autorización dada como tal por el paciente o persona responsable basada en que él entiende lo que va a suceder. Aquí incluimos pues prácticamente la necesidad de ese tratamiento, ¿sí? Los riesgos, los beneficios del tratamiento, cualquier alternativa posible, dando como tal esa constancia de la aceptación mediante la firma de un documento. Otro concepto a tener claro es la voluntariedad. Este que es prácticamente es, es aquella situación donde los sujetos van a decidir libremente someterse a un tratamiento o participar de algún estudio sin que haya una persuasión o una manipulación, ¿sí?
El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado de pronto cuando es solicitado por personas en posición de autoridad o que no se ofrece el tiempo suficiente al paciente o al responsable para que reflexionen o consulten eh, y tomen como tal esa decisión voluntaria. Otro concepto muy importante es la información, que la información prácticamente esta debe ser comprensible, ¿sí? Debe incluir el objetivo del tratamiento o del estudio, del procedimiento, los riesgos, los beneficios, también dejarle claro que existe la posibilidad de rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier momento, pues sin que ello pueda perjudicar en otros tratamientos. La comprensión es la capacidad como tal de comprender que tiene el paciente o el familiar que recibe la información. Bueno, en la coacción prácticamente es un término que se emplea frecuentemente en derecho y en la ciencia política que se refiere a esa violencia o a la imposición de ciertas condiciones que obligan a un sujeto a realizar o omitir una determinada conducta. Esto no debe pasar en el diligenciamiento de ese consentimiento informado. La bioética es la rama de la ética en la cual pues se dedica a proveer los principios de esa conducta humana de la vida, ¿sí? En un sentido pues más amplio, la bioética prácticamente incluye todos los problemas éticos que tienen que ver pues con la vida en general. El paternalismo, otro concepto a tener claro aquí. Esta es una modalidad como tal de autoritarismo en la que pues prácticamente una persona ejerce el poder sobre otra combinando decisiones arbitrarias como tal con elementos pues ya sentimentales o con cosas graciosas. Esto tampoco se debe realizar cuando se diligencia el consentimiento informado. La inteligibilidad prácticamente es una propiedad por la cual dos hablantes, ¿sí? Digámoslo así, de diferentes clases pueden comprenderse mutuamente sin haber pues estudiado o aprendido previamente los conceptos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros como profesionales manejamos un dialecto que en muchas ocasiones los pacientes o los familiares no entienden, ¿sí? Hablamos con tecnicismos. Esto debe de tratar de dejarse a un lado cuando nos expresamos con nuestros pacientes o con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender ciertas palabras. Entonces, lo ideal es que siempre vamos a buscar la manera de que ellos nos entiendan, de que el lenguaje o de la manera en que le estamos hablando para ellos sea entendible. Bueno, entonces ya una vez, pues teniendo en cuenta ciertas generalidades, sí, vamos ahora sí a abarcar el tema a profundidad. Entonces, el consentimiento informado, ¿qué es? Este es un acto clínico, ¿sí? Y prácticamente se describe como ese proceso que en primer lugar obliga al médico tratante o al profesional en salud para el cual pues ingresa el paciente a informar de los riesgos, de los beneficios y demás circunstancias relacionadas con la situación en salud del paciente y con la intervención propuesta. ¿Con qué fin? Con que prácticamente él decida libremente si se va a someter o no a la intervención o al procedimiento que le estamos sugiriendo en ese momento. Adicional a esto, el consentimiento pues informado es un acto prácticamente que va a consolidar esa relación del profesional de salud con el paciente y que va a generar ese espacio de autonomía del paciente pues frente al manejo como tal de su patología, ¿sí? O del proceso de su enfermedad y salud. Bueno, existen unos elementos del consentimiento informado, los cuales, pues, el primero de ellos es la voluntariedad. ¿Qué quiere decir? Como ya lo hemos dicho anteriormente, tanto el paciente como el familiar o el responsable a cargo, ¿sí? Según la condición, pues, del paciente, están en todo su derecho tanto de aceptar o rechazar cualquier atención en salud dentro de
su tratamiento o rehabilitación. Ya en el segundo elemento, que es la información en cantidad suficiente, este pues se relaciona con que nosotros debemos brindarle la mayor cantidad de información al paciente y familiares con respecto al estado de su salud, ¿sí? A qué procedimiento, qué atención se le va a realizar, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. También se le debe informar sobre las posibles alternativas y sobre todo pues ser muy claros, ¿sí? Con todo el manejo, no se le debe ocultar absolutamente nada al paciente. Dentro de la información con calidad suficiente, este va relacionado con que al paciente o a los familiares se les debe explicar de la mejor manera la situación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, nosotros los profesionales hablamos a veces con muchos tecnicismos y palabras que prácticamente para otras personas que no son del área de la salud son incomprensibles, no entienden absolutamente nada de lo que se les está hablando. A ellos toca explicarles con términos cotidianos, ¿sí? Con términos que ellos entiendan cuál va a ser el manejo para que la información quede clara. Y por último, el elemento de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la capacidad como tal que tiene el paciente, ¿sí? Para comprender su situación y prácticamente, pues, aceptar el tratamiento o el manejo que se le va. Bueno, a continuación podemos ver ciertas acciones inseguras más frecuentes relacionadas pues con esa no funcionalidad del consentimiento informado que se han presentado. El uso del lenguaje inapropiado para darle información al paciente, como se dijo anteriormente, a veces nosotros utilizamos tecnicismos o no nos damos a entender muy bien y pues prácticamente la información no le va a quedar clara al paciente. También existen profesionales pocos comprometidos con la cultura del consentimiento informado. Hay esa ausencia del registro en la historia clínica. Sí, quiere decir que el consentimiento sí se diligenció, pero nunca se dejó la nota dentro de la historia clínica que se realizó ese proceso de socialización y diligenciamiento con la autorización del paciente del consentimiento. También puede existir que el paciente pues sea mal informado por parte del profesional porque sea una información incompleta o imprecisa o que simplemente no es clara. Ocurre el diligenciamiento incorrecto del consentimiento con tachones, con datos erróneos. También otra situación es que el paciente es informado inadecuadamente por otro profesional diferente a quien va a realizar el procedimiento asistencial, como se dijo en un principio. Es el profesional quien va a brindar la atención, quien debe socializar el consentimiento. También se han presentado casos en que hay ausencia de firma del profesional en los formatos del consentimiento informado. Y por último, que no hay una verificación como tal en esos procedimientos del consentimiento. A continuación, vemos las prácticas seguras enfocadas en el consentimiento informado. Como ya se ha dicho hasta el momento, el consentimiento informado, la aceptación de ese consentimiento, es de forma voluntaria, si no se le debe presionar al paciente o al familiar para que acepten como tal la realización de las atenciones. Ellos están en todo su derecho o en la libertad de aceptar o de negarse alguna prestación del servicio de salud, ¿sí? Por ende, muy importante tener en cuenta ese concepto o esa característica de que el consentimiento debe ser autónomo. También, pues, por último, tenemos la claridad, como ya se ha mencionado anteriormente. Toda la información que demos debe ser de manera clara y que pues el paciente o el familiar entienda como tal eh, cuál es el plan de manejo, cuáles son todos los posibles riesgos, complicaciones o beneficios que vamos a brindar por medio de nuestro plan de cuidados. Bueno,
También, digámoslo así, que pues debe como tal omitirse la presión, ¿sí? Para firmar el consentimiento. Por ende, debemos hacerlo en el momento adecuado, ¿sí? Debemos evitar momentos de tensión, de ansiedad o de depresión y debemos dejar como tal un tiempo para que el paciente o los familiares tomen la decisión. Se debe hacer en un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque las circunstancias influyen mucho en la toma de decisiones que tiene la persona. También se debe hacer con la persona pues adecuada, ¿sí? Debe ser una persona idónea, conocedora de todo el proceso. No puede ser un delegado, ¿sí? Debe ser un familiar, pues por lo menos que sepa y que nos brinde también la información que nosotros necesitamos. Se debe asegurar de la claridad, pues digámoslo así, de la información que se le dio. ¿Con qué? Con preguntas de retroalimentación, pues que comprueben que realmente el paciente o el familiar comprendió toda la socialización del consentimiento informado. Entonces, es así como el consentimiento informado, pues debe contener como tal en su estructura ciertos ítems o cierta información que pueden ver a continuación. Y una primera parte, en los datos de identificación, debe pues establecerse en el formato la identificación de la institución prestadora de salud, la identificación del profesional informante y en este caso tratante, la identificación del paciente y en su caso pues de un representante legal familiar, la identificación del procedimiento que se le va a realizar. Ya en una segunda estancia tenemos los datos de información clínica, en el cual pues este contiene todo lo que prácticamente se le pide en el consentimiento, para qué se va a hacer el procedimiento o el tratamiento o la atención en salud, cuáles pueden ser los riesgos o complicaciones, qué alternativas existen a lo que se está pues proponiendo, ¿sí? Se deben estudiar otras posibilidades y estas deben estar del consentimiento informado. Otra parte del consentimiento es la parte de declaraciones y firmas, en la cual pues aquí está la declaración del paciente en el que pues él ha comprendido la información, la declaración de que se conoce que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, muy importante que se contenga el lugar y la fecha del diligenciamiento del consentimiento y por último las firmas del profesional, del paciente o del representante legal o familiar. Y en otra, digámoslo así, en otra parte del consentimiento es muy importante que aquí pues prácticamente contengan términos sencillos y frases cortas, ¿sí? Se pueden utilizar varios tipos y tamaños de letras. Se debe como tal evaluar la legibilidad del texto, ¿sí? Que por lo menos la letra sea comprensible. Debe ser en un papel oficial, ¿sí? Cuidando pues obviamente la calidad de las copias. Bueno, ya en esta parte es importante también traer a mención ciertas circunstancias que pueden aparecer en todo el proceso sobre el diligenciamiento del consentimiento informado. Entonces, en el primer lugar tenemos ciertas situaciones especiales, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, en primer lugar, el paciente adulto tiene todo el derecho de recibir la información y de aceptar o revocar cualquier, digámoslo así, eh, procedimiento que se le vaya a realizar o cualquier atención que se le vaya a realizar. Pero existen ciertos eventos en los cuales pues se presentan excepciones, en los cuales el paciente no puede como tal tomar una decisión por él mismo. En este caso sería cuando el estado mental del paciente no es normal, ¿sí? Cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, cuando el paciente es menor de edad y cuando el paciente pues no desea recibir la información que se le quiere brindar. Por otra parte, existe el desistimiento del consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, como se ha dicho a lo largo de esta sustentación, los pacientes pues
están legalmente autorizados para tomar decisiones médicas, ¿sí? Tienen el derecho legal y moral de rechazar cualquier tratamiento. Y esto también aplica incluso si el paciente opta, pues, por tomar una mala decisión que puede resultar en de pronto una complicación o una discapacidad o incluso la muerte. Sí, digámoslo así que al rechazar una prueba o tratamiento no significa necesariamente pues que se nieguen todos los cuidados. No, al paciente se le deben plantear otras opciones disponibles. ¿Sí? Esto, bueno, si llega al caso de que el paciente se niega a la realización de alguna atención, su negativa también debe constar por escrito. ¿Sí? Como ya se ha dicho anteriormente, si él no autoriza una intervención, el profesional deberá informar de otros procedimientos alternativos al paciente. ¿Vale? Bueno, otra situación que se puede vivenciar es la revocatoria del consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente el paciente, digámoslo así, está en todo su derecho para elegir de forma autónoma entre las distintas opciones pues que el profesional le presente. ¿Sí? Se puede negar a recibir un procedimiento o un diagnóstico y en cualquier momento puede revocar pues a una anterior, digámoslo así, a una decisión sobre su propia salud. En los eventos en los que se revoque como tal por parte del paciente el consentimiento informado, el profesional como tal deberá explicar los riesgos, ¿sí? De no hacer el procedimiento y toda esa información también, digámoslo así, deberá darse de forma clara, suficiente y debe como tal ir en la historia clínica. Bueno, otra situación que se presenta con relación al manejo de los consentimientos informados es que a esto se le va a hacer un seguimiento y una verificación. ¿Sí? Es aquí donde el área de archivo y de cuentas médicas realizarán pues como tales la recepción de sus consentimientos informados y verificarán que estén debidamente diligenciados con lo socializado anteriormente y en caso de presentarse alguna inconsistencia pues informarán como tal a la coordinación. Bueno, entonces en la presente diapositiva vemos como tal el paso a paso de todo lo que tiene que ver con la aplicación y el diligenciamiento y manejo del consentimiento informado, ¿sí? Digámoslo así, el primer paso es la solicitud y diligenciamiento del consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez el paciente ingresa al programa y se ha visitado pues por alguno de los profesionales en el domicilio o donde se ha valorado y que este paciente cumpla con esos criterios de egreso para la hospitalización y manejo domiciliario, se debe como tal realizar ese diligenciamiento del consentimiento informado. Ya como segundo paso tenemos la explicación del procedimiento. Aquí es donde el profesional deberá socializar cuáles son los objetivos, ¿sí? Del tratamiento, posibles riesgos o complicaciones. Y recuerden que todo esto debe ir plasmado en la historia clínica. Como tercer paso tenemos la verificación de la claridad de información. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde debemos brindar la información de buena calidad al paciente, como lo dijimos anteriormente. El profesional debe comunicarse de la forma más sencilla y clara posible, ayudando así pues a que el paciente entienda lo que se va a realizar y pueda pues tomar una decisión. El paciente, familiar o el cuidador debe realizar una lectura de ese consentimiento y en caso de cualquier duda o inquietud, estas deben ser resueltas por el profesional. Ya una vez leído, tomada la decisión, pues ya sigue el paso de la firma del consentimiento informado, ¿sí? Entonces una vez ya, como le dije, socializado y firmado por el paciente, y en el caso de que el paciente sea menor de edad, pues deberá ser un acudiente quien firme, ¿sí? Este consentimiento se va a renovar
cuando se va a realizar un procedimiento nuevo con el paciente. ¿Sí? Una vez firmado, pues como tal, el consentimiento por parte de la familia del cuidador, este consentimiento se adjuntará con la entrega de papelería en la quincena, pues inmediatamente posterior que corresponda y será llevado pues a la central de archivo para su respectivo proceso y custodia. Cuando el paciente continúe la atención, solo será necesario renovar el consentimiento informado si cambia la conducta o se hace cambio de profesión. En los pacientes que ingresen al programa como tal crónico complejo o traqueostomizado, se le va a realizar una presentación con el grupo familiar, cuidadores y paciente de manera virtual y posterior a esto van a enviar los consentimientos para su pues aceptación y firma e ingreso al programa. Ya en el otro paso o en la otra situación que se puede presentar, que es el disentimiento, entonces, aquí en el caso de que el paciente se niegue o revoque o desista la decisión de realizar el procedimiento o la atención propuesta, o que no quiera continuar o aceptar el ingreso al programa o a cualquier tipo de atención, pues en la parte del formato hay una parte de revocación o denegación que se encuentra en la parte posterior y al final del documento que él deberá firmar. Y ya por último, pues tenemos la parte de seguimiento y verificación, que como se dijo anteriormente, pues será el área de archivo y cuentas médicas quien van a realizar esa recepción y verificarán pues que esté debidamente diligenciado. Muchas gracias por su atención.